Muy buenos días de nuevo, estamos aquí en la serie La armadura de Dios. Recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad, contra demonios que quieren atacarnos e impedir que crezcamos y avancemos en nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida natural. Todo tiene su relación. Y el diablo quiere paralizarnos, destrozarnos, matarnos, como dice en Juan 10:10. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Eso sí, tenemos que luchar esta batalla y ganar. Como también nos dicen Romanos, somos más que vencedores y tenemos que luchar esta batalla sabiendo que Dios está de nuestro lado y que vamos a vencer. Pero hemos de pelear, porque si nos quedamos quietos, nos quedamos parados, vamos a recibir por todos lados. Hemos de saber luchar y para eso tenemos que estar armados, preparados para la guerra, para la batalla espiritual que tenemos delante, y así el diablo no pueda tumbarnos, sino nosotros tumbarle a él. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 6 versículo 14, donde hoy vamos a hablar de una de las armas. Dice, estad pues firmes, en el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es muy importante que ciñamos nuestros lomos con la verdad. Ese cinto en la cintura que nos protege y también nos ayuda a atacar. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la armadura de Dios tenemos que tener en cuenta que está relacionada con la armadura de un soldado romano. Y por eso Pablo describe la armadura de un soldado a la hora de descifrar o definir las distintas partes de la armadura de Dios. Y en el cinto encontramos que lo primero es una medida de protección. Cuando nosotros tenemos un cinto y lo apretamos fuerte en nuestra cintura, eso nos va a ayudar y fortalecer para que no nos dañemos la espalda. Primeramente, ese cinto nos ayuda a sujetar la ropa, la vestimenta que llevamos espiritualmente hablando. Y ese cinto nos va a sujetar, pero por otro lado también nos protege, como decía, la espalda. De hecho, algunas personas que me estáis escuchando, habéis estado o estáis yendo a un gimnasio. Y hay unos cintos anchos que te pones en la cintura cuando tienes que coger algunas pesas de mucho peso. Para poder coger mucho peso es necesario protegernos las espaldas porque si no nos vamos a hacer daño. Con este cinto lo que permitimos es que la espalda se mantenga rígida, se mantenga firme sin ser dañada y los músculos que se ejerciten sean en los brazos. Así que este cinto nos permite llevar peso sin hacernos daño. Atento a esto. Llevar peso sin hacernos daño. Y es importante y necesario que empecemos, si no lo estamos haciendo ya, a coger peso, a llevar peso en la iglesia. A llevar peso, a llevar a otros, la carga de otros, ayudar a tirar de la iglesia. Y para eso tenemos que estar protegidos, ceñidos, nuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. La verdad es muy importante en nuestras vidas. De hecho, es la primera señal que nos aparece en Efesios cuando se nos habla de la armadura. También tenemos que tener en cuenta que en el cinto el soldado romano llevaba una daga y era como una espada pequeñita que nos permite luchar cuerpo a cuerpo. El soldado romano, cuando estaba muy cerca de su enemigo, tenía la posibilidad de poder usar esta daga, como esta espada corta, para poder atacar al enemigo y así vencer. Y en este cinto, con la verdad, nosotros podemos protegernos, pero también podemos atacar al enemigo, que recordemos es el diablo. No es tu hermano, no es tu amigo, no es tu compañero, ni mucho menos aquel que está en la iglesia compartiendo contigo cada semana de la palabra de Dios. Así que tenemos que tener claro qué es lo que tenemos y cómo debemos de usarlo. Ahora bien, ¿por qué ceñirnos la verdad? Tenemos que apretar la verdad en nuestro ser. Y Cristo es la verdad. La palabra de Dios es verdad. La Biblia, lo que nos dice la Biblia, es verdad.
Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino para llegar al Padre y Él es la verdad que nos lleva a esa relación personal con Dios. Y tenemos el éxito ahí asegurado. Recordemos también que Jesús, como Dios y como verdad, también nos dice en Juan 1.1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otra traducción más actual podemos traducirlo como en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así que vemos que la palabra, Cristo está impregnado. Amén. Luego dice más adelante Juan describiéndonos que la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres y nos describe así la vida de Jesús. También podemos traducirlo como literalmente sería la palabra logos, la traducción literal del griego cerca de la palabra logos, y de ahí viene también la palabra logo o logotipo. Así que es muy importante que Cristo sea parte fundamental en nuestras vidas, que esté pegada a nosotros, que Cristo, la vida de Cristo esté pegada a nosotros y sea como ese logo, esa marca en nosotros que nos defina y que sea la verdad. Que Cristo mismo sea esa marca que nos define, que cuando nos vean a nosotros puedan decir, vemos a Cristo en Él. ¡Qué bueno! Eso sería el piropo más bonito que te puedan decir. Que ven a Cristo en ti, que te pareces a Jesús. Que esa marca de Cristo sea vista en ti y en mí. Esa palabra, amén, el logo, la verdad, que nosotros seamos hombres y mujeres veraces, que la verdad predomine sobre todas las cosas. Y eso nos va a ceñir, si lo ceñimos a nuestro cuerpo, a nuestro ser, entonces vamos a triunfar. Es parte y es la primera parte de la armadura que estamos tratando en esta serie, así como lo definió el mismo Pablo. Luego también tenemos que tener en cuenta que tenemos que coger versículos de la palabra de Dios que son verdad. Esto es muy importante. Tenemos que creer la verdad y no otras cosas. Por ejemplo, si tú crees que vales poco, ve a la palabra de Dios y encuentra la verdad. Y es que Cristo tuvo que pagar el precio más alto jamás pagado. Y lo hizo por ti, para librarte de tus pecados. Lo hizo por ti y por mí. Y de esa forma somos libres. Así que no digas que no vales cuando Cristo ha pagado el precio más alto, dándote un valor incalculable. Por otro lado, también vienen temores que nos paralizan y nos hacen retroceder, pero tenemos que tener en cuenta la verdad. ¿Y qué dice la verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues mira, muchas cosas, pero por ejemplo, nos dice que Dios está de nuestro lado y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es una verdad que tenemos que tomarla y afianzarla en nuestras vidas para poder vencer. Otra de las verdades es que muchas veces vienen temores y la Biblia nos dice que lo que el impío, lo que el malo hace, eso le vendrá, pero lo que el justo desea, eso es lo que tendrá. Así que no tenemos que estar temiendo o viviendo pensando en que lo que tememos nos va a suceder, porque Dios dice que eso le pasará al impío. Pero tú y yo no somos impíos, ¿verdad? Y si lo eres, arrepiéntete, busca a Dios y se acabó la impiedad. Ahora vamos a buscar lo que es justo. Y si andamos en santidad y si andamos como Dios quiere que andemos, ya no tenemos que temer, la palabra de Dios lo dice y así podemos andar con seguridad. Así que cíñete a estas palabras de verdad, cógelas, átalas a ti y anda en libertad con la verdad por delante y así podrás vencer un montón de argumentos que vienen contra ti. Argumentos que vienen de pensamientos que vienen a paralizarte, a atacarte, a menospreciarte y a dejarte cao. Pero nosotros somos más que vencedores, como dice en Romanos capítulo 8, por medio de aquel que nos amó. Así que tomemos las herramientas, la armadura de Dios y vamos a tener victoria. Mucho ánimo y seguimos
mañana, Dios mediante, con la siguiente parte de la armadura. Que Dios te bendiga.